Esto es. Para hablar en libertad. Hoy tenemos un programa mundial. Tenemos varias entrevistas con amigos de la brigada en El Salvador, Argentina, ¿Y en Londres? Inglaterra, así es. Pero primero vamos a hablar, como ya saben, empezamos siempre hablando de la oferta cultural digital de la brigada. Para empezar, tenemos los viernes. Mañana terminamos la primera ronda de 4 sesiones del curso de periodismo narrativo de Paco. Y faltan 2 sesiones más. Mañana empieza la quinta sesión, que es la prolongación de este curso, pero para un grupo de periodistas en Cuba. Que se dio gracias a la Fundación Rosa Rosa Luxemburgo. Luxemburgo y a Casa de las Américas. Así es. Que, por cierto, cumplió 61 años. No estoy seguro del Creo que es onomástico, 61. pero En estos días, así que les mandamos un beso enorme a Casa de las Américas. un centro editorial fundamental para Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Eso va a ser mañana viernes. Vamos a intentar que Paco Se conecte. se conecte. Tenía un problema ahí técnico. Tenía una mezcla en que algo le había apachurrado al iPad y además está sobresaturado de chamba. Entonces, ojalá se pueda conectar con nosotros. A las 9, eso sería al final de la sesión para contestar algunas preguntas, ¿no? Eso sería mañana. Ahora, el sábado, tenemos el cuarto episodio de 6 de la serie de Los Nuestros, dedicado este sábado ¿a quién? A Lázaro Cárdenas, a la expropiación y a ese momento clave de la historia mexicana. Se estrena a las 8 de la noche en YouTube y a las 8 de la mañana en Facebook. El domingo tenemos la cuarta sesión. Tercera. La tercera sesión de la historia del cómic con Ángel de la Calle, pero les tenemos una sorpresa, porque va a haber una quinta sesión de videos sobre cómo explica algunas páginas en específico de cómics internacionales que le parecen, el montaje, la forma de contarlo, le parece muy importante. Así que va a haber una quinta sesión de este curso de historia del cómic con Ángel, y Ángel va a ser el encargado de hacer las preguntas para que ustedes se lleven en esa quinta sesión, nada más y nada menos que su novela gráfica sobre Modotti. Ofrecimos, como saben los que nos siguen, 25 libros a los seguidores más avisados, fieles y dinámicos. Entonces, de cualquier manera, pues los que están siguiendo el curso, síganlo, escriben sus preguntas, compartiendo, y nosotros tengan la seguridad de que estamos haciendo una relación de sus chamas. Estamos muy pendientes de las redes para regalarles a esos 25, y además con esta quinta sesión con preguntas de Ángel, esos 25 ejemplares de esta novela gráfica maravillosa dedicada a Tina Modotti. Tenemos un curso más los martes. Bueno, este curso martes empezamos. Inició este martes nuestro poeta de casa, rockstar, Óscar de Pablo, que terminó con Palmares, su curso de poesía militante, añadiéndole también una quinta sesión. Pues de inmediato no se dio pausa ni una semana y arrancó con otro curso muy ambicioso de introducción a la economía marxista, que es un tema complejísimo. Pero el afán de Óscar es muy encomiable y va perfecto con el espacio de la brigada, que son espacios de divulgación y populares. Entonces está haciendo un esfuerzo verdaderamente interesante de divulgación de un pensamiento muy pertinente para este presente, ¿no? Sobre todo pensando en qué es lo que se viene, ¿no? El mundo al que vamos a emerger después de esta pandemia tiene que ser un mundo mejor y un mundo distinto, y hay muchas lecciones en la economía marxista, en el pensamiento de Karl Marx y en el Capital. Entonces, pues esa es la idea en estas sesiones. ¿Qué se llama el curso? Se llama Introducción a la economía marxista. ¿Entiendes el valor? ¿Sabes del valor o te vale? O te vale, ¿no? Entonces, la segunda sesión va a ser el martes a las 9 de la noche. Óscar está en su Twitter disponible para contestar preguntas y estaremos muy pendientes también de ese curso, ¿no? Y por cierto, hablé con él hoy para que nos platicara un poco de cómo le ha ido, así que vamos a ver qué tiene que decirnos Óscar del curso, ¿no? El video se transmitió apenas el martes y estás trabajando en la siguiente sesión. Platícanos cómo te sientes y qué viene para este curso para que se sume la gente, Óscar. Sí, es un curso de introducción a los conceptos del capital, que son conceptos muy abstractos y que pueden imponer mucho a la gente, pero precisamente estamos tratando de evadir el lenguaje técnico, hablar con el lenguaje más coloquial
natural posible, para divertirnos también un poco con esto, y pues reelaborar el contenido de estos conceptos para modernizarlos de alguna manera, para hacerlos relevantes al espectador contemporáneo. Hicimos la primera sesión ya sobre los conceptos más básicos, que son el trabajo, el valor, estas cosas. La próxima vez entraremos en el mero meollo del tema, que es el capital y la plusvalía. Y en la tercera sesión vamos a hablar del desarrollo histórico del capitalismo, de dónde surgió, cómo es y para dónde va. Yo creo que también podremos hacer una cuarta sesión solo para las dudas, el resumen y todo lo que quede en el tintero. Excelente. Y además acabamos de ahorita tener una conversación sobre los comentarios que he recibido y estamos hablando de seguir moviendo la forma, o sea que pueden esperar para el siguiente programa mejoras. Ediciones y una dinámica pues siguiendo sus comentarios que probablemente sea más atractiva para ustedes. Entonces, el mensaje es que estamos escuchándolos, que tú estás respondiendo preguntas y que estamos, esta es una avenida de dos vías, ¿no? Así es. Así es. Tú estás en el Twitter contestando preguntas, ¿no? Correcto. También, pues es un tema más denso de lo que habitualmente hacemos. Por eso, pues me estoy basando mucho más de cerca en un guión que preparé. Y sin embargo, esto nos tiene algunas ventajas claras, ¿no? Le podemos poner pausa, regresar para ver qué se dijo. Sé que hablo demasiado rápido, entonces precisamente para esto podemos pues jugar con la velocidad que cada quien quiera, poniéndole pausa al video, etcétera. Pero sí lo vamos a hacer más dinámico, más visual, con toda certeza. Entonces, pues los invitamos el próximo martes. La cita es el próximo martes a las 9 de la noche. Se libera el video. Así es. Y a partir de ahí estás disponible para responder preguntas y seguir retrabajando. Sigo disponible para ustedes ver la primera sesión, la introducción y la primera sesión de este video, tomar notas, repasar sus notas y para que podamos darle una continuidad y seguir con la segunda y después la tercera parte, una vez a la semana, todos los martes a las 9 de la noche. Excelente. Nos vemos el martes, Oscar. Gracias. Gracias a ti, José. Regresamos y tenemos a Daniela Campero. Daniela es nuestra supereditora de libros en La Brigada y nos hizo un videito para contarnos qué es lo que anda preparando en estos tiempos de pandemia. Así que vamos con Daniela Campero y los próximos libros de La Brigada. Pues mira, en este momento en La Brigada estamos preparando cosas que a mí me gusta mucho que estemos editando, que hicimos una labor importante dentro del grupo de La Brigada para poder tener estos contenidos, que es sobre feminismo, sobre mujeres y abrir como esta sección editorial en la página de La Brigada con puros contenidos que escriban mujeres o que tengan que ver con ellos. El primer libro que estamos haciendo en colaboración tanto con la Rosa Luxemburgo y la Fundación Federico Engels es el libro de Alejandra Kollontai que se llama Feminismo, Revolución y Socialismo y es un libro que nos habla de la lucha por la emancipación de las mujeres, ¿no? Nosotros ya tenemos un rato hablando sobre Rosa Luxemburgo, sobre Clara Zetkin con la antología que hizo Oscar de Pablo, en donde estamos medio hablando y dando el contexto básico de cómo estas mujeres fueron las que iniciaron toda esta lucha porque las mujeres tengamos pues los derechos elementales, como es votar, como es poder divorciarnos, como en su momento fue el aborto, como tener esta independencia económica. Y este libro a mí en particular me parece muy importante y sobre todo creo que es el primer libro que sí es lo primero que vas a empezar a leer sobre feminismo y sobre la lucha de las mujeres. Antes de leer otra cosa, tendrás que leer de Alejandra Kollontai, que tiene conceptos súper básicos, que es bien fácil de leer, súper fácil de digerir, y pues nos habla de todo, ¿no? Nos habla de Alessandra como mujer, de Alessandra estando dentro del partido, de Alessandra todo, ¿no? Bueno, nos habla hasta de su vida amorosa, pues, ¿no? De cómo en un momento ya tuvo que poner un stop y decir, no, mi vida no es el amor romántico, mi vida es otra cosa y siempre estuvo como en ese rollo, ¿no? Entonces, este libro
que yo creo que dentro de 2 o 3 días vamos a poder tener ya para descargar dentro de la página de la brigada. Se lo recomiendo muchísimo y creo que sigue con esto. Podrán leer primero de Alexandra Kollontai, luego el libro que hicimos de Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, luego se podrán aventar el de Benita Galeana, luego el de Consuelo Uranga, y creo que tendrán una visión súper clara y bien amplia de cómo todo el movimiento de las mujeres y cómo muchas han luchado por eso, ¿no? Este libro a mí me fascina, estoy súper emocionada de que lo estemos haciendo y me parece que son temas que la brigada tiene que estar sobre ellos, porque para muchos son temas desconocidos, ¿no? Y esta forma de hablar de ellos me parece bien interesante, bien fácil y bien práctica para cualquiera. Y va a estar, si te entendí bien, ya lo tienes prácticamente listo, en un par de días va a estar en la página de la brigada. Y este libro ya está, ya está editado, ya está formado. El asunto es que las compañeras de la fundación que nos cedieron los derechos, les pedimos que nos hicieran como un video introductorio para que ellas sean las que lo presenten, y en ese momento que ellas lo presenten, lo subimos a la página, como para también darles aire a su organización que se llama Libres y Combativas, para que también ellas nos ayuden a darle publicidad. Perfecto, ese es el primero. Hablaste de 3, ¿cuál es el segundo? El segundo es otra cosa que me tiene súper emocionada por una parte y súper triste por otra, porque era la invitada internacional que íbamos a tener en la Feria de Azcapotzalco, que se nos cayó, Triste. ¿no? que es Angélica Freitas, que se llama su libro Un útero es del tamaño de un puño, y es un libro que no es un libro de poesía normal, ¿no? No es el típico libro que habla de esta poesía cursi, que a mí no me gusta para nada, ni de esta poesía fácil, ¿no? Más bien, Angélica desde un principio habla de esta poesía subversiva, ¿no? Angélica no busca en ningún momento hablar con palabras que pocos entiendan, ¿no? Porque ella misma dice que esta poesía erudita en un momento se vuelve poesía clasista, porque no todos entienden los conceptos que luego muchos poetas meten para darle brillantes a sus poemas, ¿no? Es un libro de poesía que a mí me gusta mucho porque te hace reflexionar, te hace reír un chorro, es muy absurdo en muchas partes, todo el tiempo está ironizando, pero al mismo tiempo Angélica es bien dura políticamente en lo que está hablando, ¿no? Y le tira con todo el patriarcado de dentro de los poemas que están dando, y hay que recordar, ¿no? Que Angélica fue una de las autoras que con Bolsorano se dijo que no se podían leer, ¿no? Entonces, es un libro súper importante. Insisto, a mí me gusta mucho que tenga este asunto político de estar como combatiendo siempre la idea que se tiene de las mujeres, ¿no? O lo que las mujeres tenemos que ser. Hace como analogías entre una mujer linda y una fea, una mujer gorda, una flaca, una mujer buena y una mala. Y de hecho, palabras más, palabras menos, ¿no? Un poema dice una cosa así como: una mujer gorda incomoda, una mujer gorda y fea incomoda más, ¿no? Este tipo de reflexiones que hace Angélica, que son súper duras y que siempre está cuestionando, insisto, la imagen que se nos ha hecho a las mujeres que debemos tener. Me está increíble. Aquí también quiero agradecer a Iracema Fernández, que es una ilustradora mexicana muy reconocida, que nos hizo el favor de hacer la ilustración para esta portada. Y pues yo estoy súper emocionada de que en el momento en que podamos regresar a las calles, Angélica venga a presentar el libro. Y creo que para todo el movimiento feminista, para todo el movimiento de lesbianas, porque Angélica es una lesbiana visible, ¿no? Y que también siempre lo ha hecho patente en su obra, pues va a estar súper bueno el día que venga y la podamos tener aquí y podamos regalar el libro. Excelente. Y sorpresa número 3, para que sigan babeando los seguidores de la brigada. Y el libro número 3, que aquí sí voy a leer un poco porque es un libro un poco más complejo para mí, ¿no? Y para mis gustos. Es el segundo libro que estamos haciendo en colaboración con Claxo. Ya hicimos el de la velada de Lula Libre, que presentamos, que fue de lo poquito que pudimos presentar en Puebla, y se llama Las sendas abiertas de América Latina, en donde hay textos de Rafael Correa, Álvaro García Linera, Juan Carlos Monedero, Dilma Rousseff, y es un libro súper interesante porque lo que vamos a encontrar en ese libro es todo el seminario que tuvieron estos políticos o expresidentes
hablando sobre los gobiernos progresistas en América Latina en el siglo XXI. El libro se divide en dos partes. La primera parte en donde cada uno habla como de temas transversales en todos sus países o que todos estuvieron viviendo. Y la segunda, que me parece la más interesante, es cómo estos gobiernos progresistas tuvieron o se pudieron desarrollar en los países. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? ¿Con qué se encontraron? ¿Qué dificultades tuvieron? Y es un libro que yo creo en este momento nos va a servir muchísimo porque nos da toda una perspectiva de estos gobiernos progresistas, pero sobre todo muy puntual, ¿sabes? No se quedan solamente en la teoría, decía, sino lo bajan a la realidad de lo que se vive en cada uno de los países y nos dejan como un aprendizaje que en particular yo creo que a los mexicanos nos debería de servir de mucho, ¿no? El saber qué funcionó, qué no funcionó y por qué funcionaron ciertas cosas y qué otras no funcionaron. Es un libro un poco más teórico, un poco más político en muchos sentidos, pero a mí me parece súper interesante y siempre agradecidos con Claxon, ¿no? Que nos hayan permitido hacer esta reedición para México y que podamos tener acceso a este tipo de contenidos que de pronto solamente se quedan en lo académico y es un libro que se puede leer fácilmente, ¿eh? Tampoco crean que es un libro difícil con conceptos súper extraños, ¿no? Se puede leer fácilmente y creo que también es una gran opción para estos momentos en la cuarentena. Excelente, pues gracias por platicarnos de lo que estás preparando, Dani. Hay que decirle a la gente que esté pendiente. Recuérdanos la mecánica para descargar estos libros. Yo todos la voy a ilustrar ahora que lo expliques con las imágenes, ¿no? Sí, pues es muy fácil. Te metes a la página de la brigada, que es www.brigada para leer en libertad. Arriba hay unas pestañas que dicen libros. Seleccionas libros y en el caso de estos tres, pues van a ser los primeros que van a aparecer porque son los que vamos a tener más recientes, pero si tienes alguno en particular que quieras bajar, hay un buscador en donde tienes que poner no el nombre del autor, porque eso te implicaría que te saltarían las miles de veces que ha estado, por ejemplo, Pedro Salmerón, ¿no? Entonces, más bien tienes que poner el nombre del libro, le pones descargar y en el caso de que tú tengas una computadora Mac, solamente tienen que tener mucho cuidado en que no tengan activado el que se bloqueen las ventanas emergentes, porque por eso no se les baja. De ahí en fuera se baja automáticamente como un PDF y es todo lo que tienen que hacer. Excelente, Dani, pues muchísimas gracias. Cuídate y nos vemos muy pronto, espero ya en persona. No, cuídense todos, ojalá les sigan gustando los contenidos que estamos haciendo y muy pronto, les quería pedir un favor, muy pronto voy a subir una encuesta tanto a la página como en nuestras redes sociales para que nos contesten de los contenidos que estamos subiendo, qué les interesa más, qué les gustaría que hiciéramos, porque estamos haciendo una dinámica de ver a lo mejor qué tipo de contenidos en este momento que tenemos mucho tiempo de investigar, podemos ir haciendo para el futuro. Entonces, si nos contestan, se los vamos a agradecer muchísimo. Excelente, pues pendientes de la encuesta. Gracias, Dani. Saludos. A ustedes. Bye. Y bueno, ahora sí estamos entrando a la médula del programa, que son las entrevistas que hicimos a amigos de la brigada, con el afán de tocar base, de enterarnos un poco realidades de otros países. A mí me tocó entrevistar a Sebastián Rutés, que ustedes lo conocen, lo deben conocer. Estuvo en diciembre en la Feria de Reforma, presentando Monarcas, su novela a cuatro manos con Juan Hernández Luna. Sebastián nos dio una charla súper interesante hablando de... Él vive en Londres, pero toda su familia está en Francia, entonces nos cuenta en unos pocos minutos cómo se ha vivido la pandemia en esos dos países y las perspectivas de futuro. Y cierra, pues como esto es un programa literario, pues nos hace una recomendación fabulosa, estar leyendo a Lovecraft y pues vean el reporte desde Inglaterra de Sebastián Rutés. Amigos de la brigada, es un gusto estamos enlazados hasta Inglaterra con nuestro amigo Sebastián Rutés, autor de esta novela Monarcas, escrita a cuatro manos y que presentamos en la Feria de Reforma a finales del año pasado. Lo queremos mucho, así que gracias por aceptar esta conversación, Sebastián, y contarnos un poco cómo están las cosas por allá en Londres, donde te está tocando vivir ahora, y un poco Francia, que es también tu terruño, ¿no? Cuéntanos un poco cómo han sido estas semanas para ti, cómo se están viviendo. Muy bien. Bueno, Muy bien.
¿Cómo ha estado esta semana? Pues ha estado igual que la anterior y la de antes. O sea, son las mismas semanas desde hace ahora 5 semanas que estamos en cuarentena aquí en Londres. Pero para nosotros los escritores, al fin y al cabo, las cosas cambian poco, ¿no? Yo casi llevo la misma vida de antes ahora, ¿no? Solo que hay mucho más relaciones sociales. La gente te llama por teléfono, te habla por Zoom, te hacen entrevistas en casa, ¿no? O sea, sí, tengo mucho más contactos sociales ahora que antes, ¿no? Pero bueno, ahora en serio, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, yo vivo aquí en Londres, pero porque es mi país, tengo la mirada volcada hacia Francia, ¿no? Y ahí está mi familia, entonces escucho las noticias. Entonces sí, estoy un poco entre los dos países. Pues aquí, como decía, estamos de cuarentena desde hace 5 semanas. O sea, todo se retrasó bastante. Me imagino que sabrás cómo han estado las cosas, ¿no? Todo se retrasó por varias razones políticas. El gobierno de Boris Johnson salía de su gran momento, que fue conseguir el Brexit. Entonces ya en enero, pues creo que se sintieron muy fuertes, ¿no? Entonces dijeron, eso, pues nosotros logramos nuestros compromisos y eso vamos a ver qué hacemos, pero no se preocuparon mucho con el tema del coronavirus, ¿no? O sea, a lo largo de enero y luego a lo largo de febrero retrasaron mucho las cosas y luego vino esta declaración de Boris Johnson a principios de febrero, ¿no? Primero dijo, yo voy a los hospitales, no pasa nada, yo sigo dándole la mano a la gente, eso no es para tanto. Mientras tanto, en Francia ya habían empezado como 2 semanas antes y de forma mucho más radical. O sea, aquí se tardaron mucho tiempo. Primero los bares, luego las escuelas, y luego que la gente se quede en casa. Pero en Francia para salir tienes que firmar. Bueno, eso tampoco parece muy inteligente, pero tienes que firmar tú mismo un papel diciendo salgo de casa a tal hora para ir a tal lugar a comprar comida y me regreso a tal hora. Y entonces la policía en la calle te checa. La fuerza con la que empezó este gobierno de Boris Johnson en Inglaterra, pues se antoja muy disminuida, ¿no? Y todos esos planes con los que iniciaba Inglaterra en enero, probablemente pues van a cambiar. No sé cuál es tu intuición. Bueno, es muy difícil saberlo, ¿no? Es muy difícil saber qué va a pasar con Johnson. O sea, el gran crédito que consiguió Johnson con el Brexit por su forma de hacer política, ¿no? Johnson llegó después de Theresa May rompiéndolo todo, diciendo, yo sí lo voy a conseguir con un par, ¿no? O sea, y de repente desaparece. De repente se enferma, se va de vacaciones, se enferma, desaparece del mapa político por un mes entero, ¿no? Y apenas ahora regresa. Obviamente la primera cosa que dijo fue darle las gracias a la NHS, al sistema de salud, que dijeron me salvaron la vida. Y parece que sí, ¿no? Porque parece que la forma de COVID que tuvo fue bastante dura. Él pertenece a un partido político que durante los últimos años, bueno, hace mucho tiempo, pero durante los últimos años, pues ha sido muy duro con el sistema político, el sistema de salud, ¿no? Con la NHS. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? ¿No? Se espera que vaya a cambiar su política de salud. Esa es una cosa. Luego está lo de Brexit, porque Brexit se finalizó la primera etapa, pero llega la segunda, que es negociar los acuerdos económicos. Y esto se suponía, bueno, el gobierno de Johnson prometió que eso se terminaría para finales del año. Mientras que la Unión Europea dijo, necesitamos años. O sea, los acuerdos económicos con Canadá, por ejemplo, necesitaron 15 años para firmarse, para negociarlo todo. Pero Johnson dijo, otra vez, nosotros no.
when there is a will, there is a way. Lo queremos, entonces así será, ¿no? Parece que, bueno, ahora va a ser muy difícil, porque se supone que si quieren prolongar las negociaciones, tienen que decirlo antes de julio. ¿Y Macron, cómo lo está haciendo en Francia? Tu resumen, no de periodista, de escritor. Sobre todo porque es muy interesante el contraste entre, digamos, la institucionalidad, la inercia de una Europa más o menos conocida, comparada con la Inglaterra incierta que acabas de describir. No sé si Francia proyecta dentro de la incertidumbre un poco más de seguridad, o lo sientes igual como un gobierno que está dando topes para un lado y para el otro. El gobierno de Macron, desde el principio, en mi humilde opinión, trabaja mucho la apariencia, la superficie de su comunicación, pero poco el fondo. Parece que Macron sí ha estado muy presente en oposición con Johnson, ha estado muy presente en los medios. En realidad, la crisis, la fuerte crisis que está pegando en Francia también se debe a muchos errores de su gobierno, también de los gobiernos anteriores, pero errores de su gobierno. Te pongo un ejemplo. La que era ministra de Salud hasta más o menos febrero. En enero dijo, bueno, hay una enfermedad en China y dijo casi textualmente, casi no hay posibilidad para que llegue hasta nosotros y que la gente se contamine aquí. Eso fue en enero. En febrero hubo unas elecciones locales, municipales en Francia, ¿no? Y el partido de Macron, que es un partido nuevo, casi no gobierna ciudades, porque es un partido nuevo. Entonces era importante para ellos conseguir ciudades de forma simbólica. Entonces la que más les interesaba, obviamente, era París, que es una ciudad socialista desde hace muchos años. Entonces decidieron un candidato. Y resultó que el candidato, no sé si te habías enterado de esto, es que salieron en la red unos videos del candidato de Macron, que se llamaba Benjamin Griveaux, unos videos de él masturbándose, que él había mandado a una chica. Y luego esos videos fueron rescatados por el nuevo novio de la chica, que es un artista ruso, anarquista, que dedicó una página web a este tipo de videos de políticos. Entonces, obviamente, descartado el candidato de Macron para París, ¿a quién mandan para sustituirlo? A la ministra de Salud. Estamos en febrero, se acerca una crisis sanitaria tremenda. La mandan a ella. Ven muy bien que las cosas se están poniendo difíciles. Fue en marzo la elección, creo que fue el 15 de marzo, si no me equivoco, ¿no? Creo que fue el 15 de marzo. Cuando todavía no había confinamiento ni... Confinaron al día siguiente de la primera ronda. O sea, todos los científicos dijeron, no, hay que pararlo todo. O sea, ya habían cerrado bares, estadios de fútbol, pero mantuvieron la primera ronda de las elecciones. De ahí dicen que muchísima gente se enfermó en este momento. Mucha gente que estuvo trabajando para la elección. Esa es una cosa. La candidata Agnès Buzyn, ex ministra de Salud, llega tercera. Entonces dice, bueno, ya no sigo, me retiro. Y al día siguiente da una entrevista en la prensa llorando, diciendo que sabía lo que venía, que se lo había avisado al gobierno, pero que ellos le dijeron que da igual, vas para París porque París es importante. Entonces, la que tenía que encargarse de eso, pues se fue. ¿Qué te digo? Mejor dinos qué estás leyendo, Sebastián, para un poco los que, ahora sí ya, los que estamos como tú, aburridos y encerrados en la casa, recomiéndanos algo para leer estos días. Tuve ganas de releer cosas. Yo creo que
por una parte porque tenía tiempo y cosas que había pospuesto porque ya las había leído y hay tantas cosas que leer que releer es un lujo. Y por otra parte porque en la angustia general de qué va a pasar, pues volver a encontrarse con lo conocido, pues creo que de cierta forma es importante, ¿no? De dos orientaciones. Una fue la literatura que yo diría escapista, pero no en un tema, en un término peyorativo, literatura para salir de la cuarentena, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuve leyendo casi todas las novelas de Macrol, El Gaviero, de Álvaro Mutis, ¿no? Viaje. Y por otra parte estuve releyendo, casi releí toda la obra de Lovecraft. No sé por qué, bueno, porque me gusta mucho, pero yo creo que tenía ganas de leer literatura de horror, pero de este horror de Lovecraft, que es un horror conocido, familiar, a veces un poco grotesco, y que es una forma de interponer, dirías interponer, Sí. entre yo y la crisis sanitaria, lo que está pasando afuera, el filtro de este horror conocido, ¿no? Además, Lovecraft se pasó casi toda su vida encerrado en su casa. Lovecraft es el santo patrón de la cuarentena. Casi toda su vida la pasó encerrada con sus gatos y sus tías. Incluso peor, ¿no? Con sus tías. La novela que más me gustó releer de él fue que en realidad son 4 relatos largos del mismo personaje, Randolph Carter, ubicado, y es una cosa muy particular en Lovecraft. En general, las novelas de Lovecraft son de lo que se llama, los textos de Lovecraft son de lo que se llama horror gótico, ¿no? Generalmente ubicado en Nueva Inglaterra en los años 1910, 20, 30. Pero esta novela es una novela casi de fantasía. Está ubicada en un mundo que él inventa, titulado llamado el mundo de los sueños. Y entonces Randolph Carter es un soñador experimentado que es capaz de dirigirse y de irse voluntariamente en el sueño al mundo de los sueños y explorarlo. Y entonces toda la novela es Carter buscando huir del mundo moderno que le pesa en la Inglaterra, la Nueva Inglaterra de principios del siglo, hacia la mítica ciudad de Kadat, que en realidad es una ciudad que él soñó y construyó en su sueño a base de sus recuerdos de infancia. Excelente recomendación. Ya me lo antojaste. A mí me fascina. Está entre este horror gótico, post-steampunk y la fantasía pura, o sea, muy inspirada de la fantasía inglesa de finales del siglo XIX, tipo Lord Dunsany, muy inspirada de mitología. Es un muy bonito texto. Bueno, son 4 relatos que no todos son tan buenos, pero el segundo, En busca de Karat, y el tercero, La llave de plata, son muy, muy buenos. Excelente. Pues muchísimas gracias por la charla y las recomendaciones, Sebastián. Cuídate. Gracias a ti. Te mandamos no sé qué tanto te haya ayudado mi punto de vista encerrado. Ya te mandaré el vínculo y podrás leer ahí los comentarios de los seguidores de la brigada. Pero damos un abrazo, los invitamos ya, ahí lo ven al fondo, los invitamos a leer esta novela que ahora el Fondo de Cultura Económica está poniendo todo su catálogo en línea. Pueden descargar Monarcas, es un novelón escrito a 4 manos, es un proyecto. Tenemos la presentación en la Feria de Reforma. Ahora voy a poner el vínculo para que vean esa presentación. Y los invito a que lean a Sebastián Rutés, que es una voz que además hay planes para seguir publicando en México, ¿no? Yo creo que podemos esperar más novelas tuyas de las que has escrito en francés publicadas en México, ¿no? Eso creo que es una buena noticia. Ojalá.
Muy bien, Sebastián. Cuando salgamos de casa. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Un abrazo, gracias. Y regresamos con pues una entrevista doble que hicimos desde Argentina y El Salvador con Quique Ferrari y Óscar Martínez. Nos estuvieron primero contando cómo era la situación pues en cada uno de estos países, cómo se están viviendo las medidas, cómo veían la forma de pues intentar ayudar a la mayor cantidad de gente durante el coronavirus, y además, extrañamente, los dos releyendo libros. Así que vamos con esta entrevista. Quiero decirles que es una entrevista larga. La entrevista completa va a estar en redes en esta semana y vamos a tener ahora un fragmento de Quique Ferrari y Óscar Martínez. Muchísimas gracias a los dos por estar en esta reunión virtual de la Brigada para Leer en Libertad. Quisiera saber cómo están pues pasando esta pandemia en sus países, qué es lo que qué es lo que creen que se está haciendo bien y qué es lo que creen que se está haciendo mal. Y sobre todo me gustaría después que me contaran cómo ven la salida de la pandemia desde cada país, en el plano social, en el plano económico y en el plano político. Así que cualquiera de los dos. Adelante, Óscar. Mira, vaya, chévere, es un gustazo, hombre. Si aquí hay complicidad, aquí hay amistad, aquí aunque haya confinamiento, pues ya saben, hombre, si a ustedes se les quiere mucho y cada vez que nos llamen, ahí estaremos. Gracias. Vaya, por lo demás, mira, aquí en El Salvador la cosa está rara, porque o sea, está muy extraña desde que ya un país acostumbrado a políticos tradicionalmente corruptos. Hace poco más de un año, Nayib Bukele, 39 años, una figura de las redes sociales, un político con el 85.6% de aprobación popular, que demostró desde antes de la pandemia, desde antes de la crisis y esta emergencia de salud, que tenía mucha vocación autoritaria. Es decir, Nayib Bukele, justo el mes antes de que esto empezara, decide tomarse la asamblea con militares porque no le aprobaban un préstamo de 109 millones de dólares para temas de seguridad. Entra con los soldados, se siente en la curul del presidente de la Asamblea Legislativa y reza y dice que Dios le habla y le pide paciencia en ese momento. Y sale a calmar a una multitud de 5,000 personas que estaban listas para desbaratar la Asamblea Legislativa. Ahora, durante la pandemia, Nayib Bukele ha hecho algunas cosas bien, porque es un hombre que quiere tener el mando de todo lo que está a su alrededor. Entonces, ¿qué hizo bien? El Salvador fue uno de los primeros países en reaccionar. El Salvador cerró fronteras antes que la mayoría de América Latina, decretó cuarentena nacional antes que la mayor parte de América Latina. Desde el 21 de marzo estamos en cuarentena nacional. Solo puede salir la gente que sea periodista, médicos, equipo sanitario, etc. Ha multiplicado las pruebas, es decir, El Salvador tiene una de las tasas de pruebas por cada 100,000 habitantes, por cada millón de habitantes más importantes en América Latina. Y eso ha hecho que tengamos números relativamente bajos de contagios, van menos de 300 contagios, etc. Ahora, él ha aprovechado esta coyuntura para afianzar más su poder autoritario. La Sala de lo Constitucional le pidió que no hiciera algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué? Voy a poner un ejemplo. Si ahora vos salís a la calle, mi pareja sale a la calle, alguien sale a la calle, tiene que mostrar una carta de la persona con la que vivís, de que vos sos el delegado para ir al supermercado. Si el soldado de turno que te para no te cree esa carta, te vas 30 días a centros de contención en confinamiento. Entonces, lo que la Sala de lo Constitucional dijo es, un soldado no puede ser un juez, ni aún en pandemia, cabrón. No se puede convertir a un soldado en juez, nunca. Así haya un Armagedón. Que nos surge, qué bueno que estás contando esto, Óscar, porque no sé si lo saben allá, pero la derecha los está poniendo en México como un ejemplo a seguir, ¿no? Como lo mejor que nos puede estar pasando, sin además medir, el tamaño de El Salvador con el tamaño de cerrar la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Lo cual es una verdadera locura, ¿no? Entonces, creo que la desinformación sobre El Salvador en México es altísima. Es histórica. Entonces, mira, bueno, además, la sala le dijo, es inconstitucional que hagas eso, como también le decretó otras medidas inconstitucionales y Bukele ya desconoció a la sala. Entonces, si un presidente ya ocupó el legislativo en febrero de este año por los militares
y en marzo desconoce a la Sala de lo Constitucional, ¿qué otro poder queda? Ya no queda el judicial, ya no queda el primer órgano del Estado. Entonces ha demostrado que está dispuesto a hacer las cosas a su manera y además tiene otra actitud muy preocupante. Él gobierna por Twitter. Sus tweets son como edictos reales que una vez él lo publique en Twitter, o sea, si él, la otra vez, él vio en Twitter un video de cómo en el Puerto de la Libertad, un municipio costero, mucha gente circulaba en las calles. Y ayer A él le pareció que a mucha gente. Entonces, él ordenó por Twitter, cierren la ciudad. A los 9 minutos le contestó el ministro de Defensa, en camino a cerrarla. En 1 hora los militares habían cerrado una ciudad. Es decir, gobernar por Twitter no es una forma de democracia. No existe esa forma de democracia. Entonces, Trump es el mira, peor ejemplo de Twitter en claro, el planeta. Entonces, te dejo por ahí para pasarle la palabra a Quique, pero son esas señales las que se van dando. Es decir, no hay pandemia, hay unos riesgos muy grandes. Como decían, si empezamos a ver esto solo como una crisis de salud, vamos a ser muy simplistas y nos vamos a encontrar con unas consecuencias muy jodidas. Esta no es solo una crisis de salud, es también una crisis de desigualdad, es una crisis social, es una crisis política. Había mucha gente que si no era esta pandemia, otro soplo los iba a matar. Pero es una crisis de varias cosas. Que alguien nos diga, solo por salvarle la vida con aquella fórmula barata de los dictadores, que es el pueblo, Dios y los enemigos, y yo su salvador, ¿no? Bajo esa lógica, hay otras crisis que se vislumbran en medio de esta que es sanitaria principalmente. Quique, contame cómo se ve en Argentina la cosa. Yo la verdad es que lo veo, estoy más preocupado en la Argentina por el avance, o sea, el avance que presupone este estado de excepción en la derecha social que en los hechos de gobierno mismo. Al margen de que el gobierno cerró el Congreso de inmediato, es lo primero que cerró, y que el presidente habla cada 15 días y tiene en este momento la suma del poder público en la mano, y de que hayan decidido que quienes repartan la comida, y quienes controlen, y quienes hagan las tareas sanitarias no directamente relacionadas con la salud, sean las fuerzas de seguridad, y no otros sectores de la población, no los sindicatos, no las organizaciones sociales, no los maestros. Claro. Fue muy raro, en la Argentina se cumplió el 24 de marzo el aniversario del golpe de Estado, fue la primera vez que no tuvimos una marcha este año, porque por supuesto no se podía, pero además teníamos las calles militarizadas. Esto siempre es polémico, es lo que menos me preocupa igual. Lo que más me preocupa es lo que está pasando con la derecha social que está latente, me preocupa el vecino que denuncia a alguien que le pareció ver que entraba y salía y rompía la cuarentena, es el mismo que a las 9 de la noche aplaude a los trabajadores de la salud, o a nosotros que tenemos que ir a trabajar al metro a limpiar, o al compañero que maneja un micro, o al que tiene que ir a producir comida. No, aplauden a las 9 de la noche, pero después me ven volver a las 7 de la tarde y ya me denuncian. O le dejan, como hemos visto, cartelitos a los trabajadores de salud en el ascensor diciendo te agradecemos mucho, pero mejor mudate. Debajo del concepto de quédate en tu casa, cuidémonos entre todos, yo escucho mucho el rum de denunciar a tu vecino, de cuidar tu culito, ¿no? Hay un crecimiento de esto, de lo que yo llamo la derecha social, que digamos que es el caldo de cultivo en el que se construyen los fascismos liberales, que me parece mucho más preocupante que un evento de gobierno, sobre todo porque entiendo que este gobierno no tiene intenciones autoritarias. Se encontró con este bondi y lo está llevando de la manera que mejor entiende. En cuanto a lo que es estrictamente sanitario, igual que en El Salvador, se cerraron las cosas muy temprano. Nosotros llevamos en este momento 1 mes y medio de cuarentena, entiendo, una cosa así. Cerró a mediados de marzo. Pero sí entiendo que lo que une a los 3 países que mejor pudieron dominar esto, más rápidamente, que es China, igual con una cantidad de muertos enormes, Corea del Sur y Alemania, es un control social muy grande y un montón de test. De prueba rápido. Claro, acá no hay test. Entonces tenemos a todo el mundo en cuarentenado, y así vamos a seguir. El presidente anunció hoy
que se extiende hasta el día 10 De mayo. de mayo, y no sabemos, o sea, estamos 40 y pico de millones de argentinos guardados, porque no podemos identificar dónde están los nudos de conflicto, los nudos sanitarios de conflicto, dónde están los riesgos, qué lugares habría que cerrar, qué lugares no habría que cerrar. Entonces me parece que se va a generar una cosa medio interminable, no tener 10.000 muertos y tener un 10% más de pobres cuando esto termine. Primero, si alguien tiene que pagar esta crisis, no son los pobres, debieran ser otros, pero además un 10% más de pobres quiere decir muertes. Sí, claro. Mañana Mediano, corto a largo plazo. estamos cambiando 10.000 muertos por 10.000 muertos. No, eso me parece un poquito preocupante. Pero en líneas generales me parece que esto, con estos bemoles, con cosas que por supuesto habría que mejorar y ajustar, la crisis grande está más o menos controlada, los casos no se dispararon, por lo tanto el sistema de salud no colapsó. El sistema de salud de Argentina es muy, muy frágil, como el de Italia. Entonces, si hubieran caído muchos casos todos juntos, hubiera colapsado y esto sería un desastre. Así que me parece que en líneas generales, con lo poco que yo acompaño esta idea de la militarización de las calles y la idea de que la crisis la pueda pagar los sectores menos favorecidos y la clase trabajadora, en general me parece que como el primer paso, el paso sanitario primero, está más o menos bajo control. Lo que no sé es cuánto tiempo puede soportar lo demás. Me parece que en muy poquito tiempo va a empezar a explotar cosas porque la gente no está cobrando. Ahora, extrañamente, a lo contrario de lo que pasaba de lo que pasa en El Salvador y la derecha diciendo que Bukele, ¿no? Que por favor queremos hacer lo mismo que hace Bukele, extrañamente en México mucha gente de izquierda nos gustaría tener un presidente como Fernández, nos gustaría que de pronto Fernández se plantara se plantaran en México como se plantaron sobre todo con los empresarios, ¿no? Es un poco la historia de los gobiernos progresistas, por lo menos en la Argentina, que son gestos. Quiero decir, primero Fernández salió a decirle, muchachos, es hora de que ganen un poco menos. Bueno, no pasó nada con esto. Techín echó 1.500 personas. Sacaron un decreto prohibiendo los despidos. El decreto no se cumplió. Pero sobre todo, los que no están despidiendo están recortando. Entonces, hay un sector enorme de la clase trabajadora que está en actividad, no solo los que no están en actividad, sino los que sí están en actividad, que este mes cobraron un 30% del sueldo, un 60% del sueldo. Eso no es despido, o sea, no echaron a nadie. Pero no te alcanza. A mí, por ejemplo, que tengo que ir a trabajar y estoy trabajando día por medio, este mes me van a descontar una parte del sueldo. O sea, estoy en riesgo día por medio, salgo a la primer línea de actividad, limpiar los molinetes que tocan los médicos, sí. Y voy a cobrar un 60% de mi salario. Y yo con el 60% de mi salario no vivo. Entonces, hay como una cosa ahí en la gestualidad en la que pareciera enfrentar a los poderosos. Lo cierto es que la crisis la estamos pagando nosotros. Pensando en esto, en cómo, a ver, son un periodista y un escritor que además, por sus propios trabajos, ¿no? Tienen que salir. O sea, en el caso de Quique, porque además tú trabajas en el subte de Buenos Aires, sería el metro para nosotros, y supongo que a Oscar, que es hacer periodismo desde tu cuarto y tu computadora, porque, digo, por más contactos que tengas, a los 10 días, ya no sé qué contar, ¿no? Entonces, un poco me gustaría que me contaran cómo es hacer su trabajo profesional de manera diferente. Mira, en el caso del periodismo, nosotros hemos podido comprobar una convicción que ya teníamos del periodismo. Es imposible hacer periodismo desde una oficina. Todos los periodistas del Faro, todos los colegas están en la calle, con las medidas que se han tomado, no violando ninguna ley, es decir, nosotros podemos estar en la calle, pero nos ha tocado salir a ver desde los lugares cerrados hasta los sitios de miseria, hasta mostrar la desigualdad, enseñando cómo alguna gente de la clase privilegiada pasa en sus ranchos de playa la pandemia. Entonces, estamos haciendo cobertura en las calles todo el tiempo. De momento,
De hecho, yo creo que el Faro nunca había tenido un ritmo de publicación más grande Exacto, que es lo durante el primer mes y medio. Y ha sido obligatorio porque pasan varias cosas. En primer lugar, no digo que gente que no fuera interesante, pero mucha gente que ya era interesante, pero quizás no urgente, se convierte ahora en historias urgentes. Te pongo ejemplo. Hay un montón, estamos por sacar una fotogalería de todos los circos de pueblerinos que quedaron varados en medio de la pandemia. Esa gente que está a esto de morirse de hambre. Antes hubiéramos ido a hacer una cobertura, probablemente si fotográficamente nos hubiera ayudado a explicar un fenómeno social lo hubiéramos hecho. Ahora definitivamente lo hace. Es decir, todo el trabajo sexual paralizado completamente, que es un video que estamos también por sacar, es gente que está a nada de morirse de hambre y con unas perspectivas, con un horizonte muy empañado, porque no es que cuando pase la cuarentena el trabajo sexual va a bullir. Muy probablemente una sociedad aterrorizada durante 2 meses no quiera ir inmediatamente a tumbarse en un cuarto de la avenida, que es una de las zonas más populares de trabajo sexual en El Salvador. Entonces, estamos en la calle, estamos hablando con la gente y todos los días, ahora mismo te podría decir que tenemos a un equipo desplegado en la frontera de México con Estados Unidos, que por suerte estaba en México cuando se cerraron fronteras. Tenemos gente en Guatemala, tenemos gente trabajando en Nicaragua, tenemos ahora mismo a 4 equipos desplegados en El Salvador. Ahora, con algunas consignas. O sea, yo creo que la pandemia, yo creo que esta crisis también es bien chévere cuando un periodista la sabe ocupar para explicar algo que ya estaba ahí. Es decir, no todo es una novedad, no todo lo que está ocurriendo. Esa persona no es pobre porque el 21 de marzo se decretó pandemia. Esa persona, hay una pequeña escena de una crónica que escribí, un tipo que se quita la camisa en medio centro histórico y me la intenta vender por $1. Esa desesperación ya estaba ahí. Es decir, esa fragilidad profunda del 65% de la sociedad salvadoreña, que son los que viven abajo de la línea de la pobreza, es algo que ya existía y que quizás en todo caso no habíamos sabido dimensionar, o si lo querés ver de una forma más positiva, por así decirlo, de decir que los periodistas no éramos los idiotas, sino que la situación nos ayudó, ha sido más posible verla con rapidez. Pero había un montón de gente que, así como una pandemia que convierte el fin del mundo en un estornudo, pues había mucha gente cuya vida dependía de un estornudo, ¿no? Un achís y la vida se les acababa. Es decir, había mucha gente, y no lo habíamos sabido dimensionar quizás bien todos los medios, que todos los días salía a trabajar por la cena, no por el futuro, que el futuro era unas cuantas horas por delante. Hay muchas realidades en Latinoamérica que son no diarias, son horarias. Y eso es algo que ya estaba ahí. Entonces, el periodismo grandilocuente, que es aquel del que estamos tratando de huir, de decir todo esto pasa porque ese bicho con orejas de más empezó a convertirse en una crisis planetaria, no es así, no es así. Había cosas que ya estaban ahí, que estaban cimentadas desde hace mucho tiempo. Y yo espero o quiero creer que en el periódico habíamos volteado a verla ya desde hacía mucho tiempo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El desprecio por los migrantes. Y ahora sí me toca hablar directamente de México. Duro ya en la cabeza, compadre, no te un México que se venía militarizando para evitar la entrada de migrantes desde hace mucho tiempo, ahora solamente con la pandemia ha dado gestos mayores del desprecio que tienen los migrantes. Todos esos migrantes que ahora mismo están acumulados sin ninguna medida o muy pocas medidas sanitarias en Matamoros, en un centro de contención enorme, la mayor parte de ellos recibidos como deportaciones de un Estados Unidos que está ocupando a México como su botadero de migrantes durante la pandemia, es solo un gesto más del desprecio por la vida de esos cientos de miles de personas que tratan de cruzar México todos los años. No es un descubrimiento, es una pieza más de un rompecabezas. Y entender las cosas de esa manera, yo creo que es más valioso que anunciarlas como si fueran una exclusiva única, irrepetible y que no tenía raíces en actitudes gubernamentales, en desprecios sociales, en construcción humano de sociedades. Pero a mí me parece muy interesante. Intentamos mantener la perspectiva un poco más alzada que solo voltear a ver lo que están viendo en ese momento. Esa es la consigna. A mí me toca ser editor, salgo a reportear. Yo creo que la figura del editor que nunca va a la calle es un error, sobre todo si haces periodismo. El editor debe ir a la calle para tener perspectiva, para saber atajar ciertas cosas y contar lo que vio.
tenés que tener vos entrenada la mirada también. Entonces, eso es lo que estoy tratando, de esa forma lo estoy viviendo. Yo creo que en estas épocas se aplica un poco aquel dicho, porque a toda la gente le gusta el dicho de García Márquez de que este es el mejor oficio del mundo, pero no, no lo es. El mejor oficio del mundo será, qué sé yo, ser un actor porno sin depresión, o tener, no sé, algo así. Pero esto no es el mejor oficio del mundo, pero sí, como decía el Guillermo Prieto, es un oficio que te permite ver el mundo en primera fila, aunque el espectáculo usualmente sea nefasto. Nefasto. ¿Cuál es el mejor oficio del mundo, Quique? El mejor oficio del mundo es escribir ficción, sin ninguna duda. Que tiene todas las ventajas del periodismo y ninguna de sus desventajas. Puede ser catador de whisky, también. Sí, pero el que seguro no es el mejor oficio, quiero decirlo, es trabajar en el metro. No tengo duda. Porque hay una cosa muy rara, muy psicótica, de que el Estado me diga, salí todos los días a ponerte en riesgo. A la primera línea de riesgo, quiero mostrarles esto que ven acá, es el barbijo que me da la empresa. ¿Entiendes? Esto me pongo en la boca yo, mírenlo a trasluz. Sí, no, bueno. O sea, no es lo que me pongo para ir a trabajar porque me pongo otro. Pero esto es lo que la empresa en la que trabajo cree que me cuida. Que te protege. Entonces hay una cosa más bien psicótica en salir todas las mañanas a ponerte en riesgo, volver y recorrer y comprar. Digo, al tener solo el permiso de circulación, soy el que sale a hacer las compras y demás. Y después de eso, entra, lavate las manos con alcohol en gel y hacé de cuenta que vivís en un mundo en el cual si salís a la calle puede ocurrir una tragedia. Se me hizo muy difícil a mí tomarme en serio, donde todo el mundo veía una película de ciencia ficción distópica, yo lo que estaba viendo era el decorado de una película, nada más, como si la película no estuviera. Y esta charla que tuvimos hoy me sirvió para ubicarnos un poquito. Una vez que caes en cuenta de eso, en vez de poner ridícula la segunda mitad del día, la mitad en la que volvés a tu casa y entras en cuarentena como todos los demás, mis casas, porque yo paso un día la cuarentena acá en la casa de mis hijos y de Sol, y el otro día en el departamento mío. Depende del día que trabajo o no trabajo. Pero digo, en vez de ponerse ridícula esa mitad del día, se pone aterradora la primera mitad. Claro. O sea, dejo de estar descuidado, pero entonces lo que pienso es, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo por el 60% de mi salario. Y yo entiendo la idea del bien social, que está por encima del bien particular y demás. Yo no estudié para cirujano. No es que, no, la pasión, no soy soldado, voluntario de la Cruz Roja. Yo soy escritor y tengo un trabajo manual. Claro, sí. No. Entonces hay una cosa ahí en la cual, si uno sintiera además que hay cierto cuidado desde la empresa, cierto cuidado desde el Estado, que se ocupa de que me vayan a pagar el salario completo, cierto cuidado desde el mundo social, no que me aplaudan a las 9 de la noche, sino que si me ven circulando en el auto, dentro del auto, sin barbijo, no me puteen, porque adentro del auto no necesito barbijo. Y si estoy circulando en el auto es porque estoy yendo a algún lado importante, por ejemplo, a limpiarme los molinetes del metro. Entonces, si hubiera un cuidado más general, digo, si los que estamos obligados a trabajar estuviéramos un poco más cuidados, me parece que sería menos aterrador. O lo contrario, que es lo que yo veo, no solamente me pasó a mí, sino en muchos de los que estamos trabajando, que seríamos más cuidadosos el resto del tiempo. Mucha de la gente que sale a trabajar, que se ve obligada a ir a hacer cosas, rompe la cuarentena de manera ridícula. Me parece que son los dos polos donde más se rompe la cuarentena, en los que estamos obligados a salir a la calle, y en las clases privilegiadas que no entienden esto que pasó. Yo recordaba hace unos días por una entrevista que me hacían en Clarín, una escena de La Peste, en la cual el gerente del hotel de lujo de Orán dice que encontraron una rata en el ascensor, y el doctor Riux le dice, sí, claro, están en todos lados, todos tenemos ratas. Y el gerente del hotel le dice, claro, el problema es ese justamente, ahora nosotros estamos como todo el mundo.
¿no? Bueno, me da la sensación de que las clases privilegiadas tienen esa sensación de que hay una cosa que a ellos no les tocaba, y entonces en la mayor parte de los casos violan la cuarentena de manera descarada, y que el otro lugar donde se viola la cuarentena es en aquellos que estamos obligados a salir a trabajar. En México está pasando una cosa parecida, y yo de pronto veo, bueno, la brigada está en cuarentena desde el 7 de marzo, que terminamos la Feria del Libro, bueno, nos terminaron literalmente la Feria del Libro de Puebla a la mitad, y a partir de ahí se suspendieron todos nuestros eventos, mandamos a toda nuestra gente a sus casas con el sueldo completo, y a transformarnos, digamos, a la versión digital, todo lo que pudiéramos hacer digitalmente en la brigada. Pero probablemente las dos, digamos, una mezcla entre angustia y coraje, ¿no? O sea, una angustia brutal entre toda la gente que no tiene cómo regresar a sus casas, ¿no? O sea, no tiene cómo quedarse. Mi última angustia, mis ataques de ansiedad espantosos son los músicos, todo el tiempo el músico callejero alrededor de nuestra casa, ¿no? Eso me produce una angustia espantosa, ¿no? Y por otro lado, ver todos los días enfrente de mi casa pasar los autos de lujo, a toda las carreras de motocicletas a las 3 de la mañana, ¿no? Pero me gustaría un poco que me contaran, 10 minutos que nos quedan, ¿cómo ven hacia adelante? O sea, ¿cómo ven la reconstrucción de este país? Porque mis sensaciones, por un lado vamos a salir diferentes, algo tiene que haberse transformado en esta forma de vernos diferentes y de que nuestras prioridades cambiaran. ¿Cómo ven la parte realista y cómo ven la parte de nos gustaría que se transformara nuestro país después de la epidemia? Mira, yo lo he dicho en cada evento al que he ido de ustedes. Yo no soy alguien optimista. No es mi naturaleza. Bienvenido a mi club. No puedo ver el mundo de esa manera. Ahora, yo creo, pensando en dos escenarios, el primero muy fatalista, yo creo que gran parte de las cosas que ilusionan a la gente en el momento, actualmente, que ilusionan a la gente para ver hacia el futuro, son cuestiones simbólicas y baratas. El video de una sociedad aplaudiendo desde los edificios a unos médicos, la fotografía de un político repartiendo canastas, el video con música de fondo de una familia que recolectó víveres para ir a entregarlos. No digo que sean actos malos, digo que son actos simbólicos que han adquirido grandilocuencia o mucho estruendo en redes sociales y así. Por lo demás, yo te digo, salgo a diario a las calles y la situación allá es desesperada. Los policías están más hartos, la gente está más al borde de volverse violenta, la desesperación es terrible. Si vas al centro de San Salvador, te encontrás, la otra vez una muchacha me ofreció lo que quisiera hacerle sexualmente por $10. Yo creo que todo ese simbolismo del que nos agarramos son eslóganes bien utilizados por la gente que sabe hacer marketing. Ahora, dicho esto, yo estoy convencido de que las fuerzas tradicionales de las sociedades latinoamericanas, bueno, voy a decir centroamericanas, para no ser yo el que suena que conozco todo el continente, si no he visitado gran parte de los países que lo conforman. Yo creo que las fuerzas políticas van a bregar porque esto se dirima respetando el status quo. Y ya lo podés ver, grandes poderes como la Asociación Nacional de la Empresa Privada en El Salvador ya dijeron, solo hay dos maneras de rescatar al país. Una es perdonando los impuestos y la otra es dándonos incentivos para pagar salarios. O sea, jódanse y aliviánenme, punto. Y esa va a ser la discusión. Ahora, si algo de esperanza, no tengo otra palabra porque es una parte del diccionario en el que casi nunca busco palabras, pero si hay una esperanza que mencionar, yo siempre he aspirado a que el hartazgo mueva a las sociedades y llegó a pasar en Centroamérica cuando la gente se hartó del gobierno de Otto Pérez Molina, fueron las concentraciones populares en las calles las que lo votaron. En Honduras, la mayor presión que ha tenido un presidente fue por movilizaciones populares. Yo esperaría que los sectores más desafortunados de la sociedad salgan de esto con lecciones y con rabia por el sistema de salud que tienen, con rabia por la fragilidad económica de vivir toda una vida pensando que si no laburas 10 horas al día, no te hartás en la noche, con rabia por pensar que
tus hijos han vivido toda la vida esa incertidumbre de no comer, con rabia porque no tenés posibilidad de tener otro tipo de trabajo que no sea el de vendedor informal en las calles, con rabia porque le otorguen a los empresarios lo que están pidiendo para salvar un país, como siempre lo quieren decir. Salvar un país para ellos es nunca perder ganancias. Entonces yo aspiraría que ese debate, que no es un debate entre toda la sociedad y que no es producto, que también para mí debe ser producto de un sentimiento, que es la rabia, porque la rabia es muy incompatible con la inactividad. Espero que algo de eso surja. Esa es mi esperanza. Ahora, yo estoy convencido de que la discusión entre los sectores formales de la sociedad no va a ser una discusión muy diferente a las que ya ha habido antes. Quiquito, contame. Bueno, yo en líneas generales coincido, no, me parece que hay varios aprendizajes posibles y que difícilmente se vayan a hacer, que sean interesantes. Hay uno que es para toda la humanidad, digamos, afectarse, que es un tema que a mí me preocupa un montón, que es, hay un poema de un escritor argentino, Fabián Casas, que termina diciendo, me pregunto en qué momento los dinosaurios sospecharon que algo andaba mal. Bueno, a mí me da la sensación de que vamos a salir de esta, o sea, que como género, como raza humana, tendríamos que salir de esta pandemia sabiendo que podemos jugar a lo que queramos, pero que el meteorito está cada día más cerca. No sabemos si es ahora, no sabemos si es cuándo, pero en cualquier momento puede pasar, ¿no? Esto es un aviso. Después hay un aprendizaje que sería el que a mí me gustaría que sucediera, que tiene que ver con la rabia de la que hablaba Oscar recién, que tiene que ver con que hayamos aprendido, además del enojo que nos llevemos de acá, porque se hace gráfico, el hombre más rico de la Argentina, nos tienen que dar dinero para los salarios, nos tienen que regalar los impuestos, si no, la gente va a la calle, si no pudieran, ellos no pudieran resignar nunca nada. Digo, pero a ese odio concentrado, por eso que se hace tan explícito, poder sumar lo que aprendimos que es lo que mueve al mundo no son los empresarios, lo que mueve al mundo no son ellos. Si nosotros no vamos a trabajar, las cosas no suceden, por eso yo tengo que ir todos los días, por eso mis compañeros tienen que ir todos los días, por eso hay fábricas que tienen que seguir funcionando, porque si nosotros no trabajamos, este mundo se desmorona. Claro. Y esto podría ser un aprendizaje que nos lleváramos. No me parece que vaya por ahí lo que va a suceder, me parece que lo que pasó, por lo menos en nuestra sociedad, es que instituciones que estaban totalmente desvalorizadas, sospechadas, en el mejor de los casos sospechadas, en el peor de los casos eran odiadas por la sociedad civil, como eran las fuerzas de represión, han sido validadas, y eso nos deja en una situación bastante frágil a aquellos que enfrentamos al capital. Así que no sé cómo vamos a salir, porque además no me puedo imaginar cuándo vamos a salir. Y entonces es muy difícil imaginarnos cómo. Si yo supiera que vamos a salir de acá un mes de esto, puedo hacerme una idea, y si sabemos que esto va a durar un año, por supuesto la idea va a ser de otra manera que vamos a salir. Así que no lo sé, no necesitaríamos a Philip Dick o un momento ciencia ficcionista de tu papá para poder imaginarnos qué es lo que va a pasar por fuera de esto, porque va a ser así de desbocado, va a ser así de delirante, o son así de delirantes las posibilidades. Lo que sí es seguro es que ellos no van a querer entregar nada de nada. Están... Un poco qué están leyendo, qué recomiendan, qué les ha caído por ahí en las manos. En este momento los libros se han vuelto prácticamente, yo creo que uno de los mejores amigos de todo el planeta, ¿no? Nunca pensé. Sí. Mira, yo recomiendo, en primer lugar, yo paso leyendo de otra forma, no por placer, todo el día, porque Todo el como día. editor lamentablemente me toca, no lamentablemente, es un privilegio leer a mis colegas, pero me toca pasar metido en revisiones de piezas. Entonces solo recuerdo una cosa, también el refugio en el cine desde casa ha sido Sí. súper importante. Y no solo desde la música no... Sí, y no solo desde las plataformas tradicionales que ya todos conocemos, hay muchas páginas solidarias que han liberado películas, hay muchos documentalistas que han liberado sus películas para que las veamos en internet, si tenemos internet. Luego, yo como recomendación,
lo que he hecho es revisitar libros. Fíjate que por alguna extraña razón eso me ha parecido una buena idea. Estaba pensando, y los últimos 3 estoy a la par del Taburete de Cama, que son relecturas, son José Agustín La Tumba, la narrativa completa de Saramago, 1 y 2, la poesía de Roque Dalton, que son cosas que había leídas, pero y luego Años de Guerra de Vasily Grossman. Son como los últimos que he revisitado. No sé por qué no logro unir las piezas, pero intuyendo que nos preguntaría sobre esto, pensé que es lo que tengo encima del taburete, pero que por alguna razón revisitarlos es, o no sé si es por la cuarentena, no sé si estoy en esa etapa, porque justo recién en enero había revisitado Los Detectives Salvajes, por ejemplo. Bueno, a mí me pasó algo bastante raro, que venía leyendo al ritmo que leo siempre. Había conseguido 3 o 4 Bolaños que me faltaban, justamente, y los leí uno tras del otro. Leí un libro de un autor argentino que no conocía, pero que fue Casa de las Américas, que se llama Pinedo, un libro que se llama Plop, que es una distopía futurista impresionante, un librito muy chiquitito, impresionante, me recomendaron hace muy poco, no conocía, y había estado leyendo, o estaba leyendo antes de que esto empezara, la biografía política de Daniel Ben Said, marxista francés, sí, francés, digo bien, y empezó la cuarentena, esta suspensión del estado de realidad, y no pude volver a leer casi libros nuevos. Como que el nivel de concentración, igual que no puedo escribir casi, lo único que escribí en este tiempo, en este mes y pico, fueron textos que me pidieron, ¿no? Yeah. Clarín me pidió un texto, lo escribí, ahora me pidieron un texto para una revista, lo escribí, pero no puedo escribir una novela que tengo la idea en la cabeza, unos cuentos que estaba escribiendo, no pude volver sobre mi propia literatura. Lo mismo me pasa con la lectura, como si no pudiera conectar completamente con esa forma de ficción. Entonces hice esto, volví sobre libros que Claro, que ya había leído, para mantener, porque digo, si no sé qué hacer además, son muchas horas del día que le dedico a leer y de pronto no leo y no sé qué hacer en esas horas. Entonces, por distintas razones volví a distintos libros. El otro día estamos dando un taller con Juan Matio, por esta misma plataforma, sobre introducción al género negro y demás. De alguna manera, hablando de Chester Himes, llegamos a que él decía que le robaba escenas a Faulkner, y entonces volví, y estoy leyendo de nuevo el Intruso en el Polvo y los 13 cuentos. Y de la misma manera, mi ahijada la semana pasada o la otra me pidió unos libros para leer, recomendados, que pudiera bajar, en las que sucedieran muchas cosas. No quería libros de reflexión, quería novela de aventura. Entonces le recomendé una serie de libros, y en esa recomendación volví sobre ellos. Quizá no leamos enteros, pero a volver como uno vuelve a un bar con un amigo, ¿no? Entonces, bueno, volví sobre el Sandokan de tu papá, volví sobre los libros de Palahniuk, volví sobre... Arcángeles, vi una foto tuya con Arcángeles. Sí, Arcángeles, me pidieron el libro con el García Márquez, y bueno, igual Arcángeles, el libro sobre el que yo vuelvo, es el libro de llevarme a la cocina cuando estoy cocinando. Pero bueno, eso, volví sobre una serie de libros con los que no tengo que hacer el esfuerzo de entrar en el universo. No son universos que ya tengo, que están en mí. Volví a leer a Fabián Casas, ¿no? Libros eso, como quien se encuentra con un amigo, los puedes abrir en cualquier página, en cualquier lugar, leer. Pero sí, entiendo lo que decís, Kiki, lo comparto. Son tiempos donde todo ha cambiado, es decir, tu misma, me voy a poner muy mainstream, la misma selección que uno tiene de qué programa ve en Netflix es completamente diferente a la que yo tenía hace 2 meses o la misma forma de conversar con los colegas, y no digo por la plataforma, digo por los temas con los que hablamos de los colegas, y no solo de pandemia. Evidentemente, eso sería muy obvio. Así ha cambiado la lectura y así ha cambiado la forma de escribir. Es curioso. Bueno, chicos, se les agradece en el alma, de verdad, esta charla, y la Brigada para Leer en Libertad les quiere hacer un regalo. Tenemos más de 200 títulos para descarga gratis en nuestra página de la Brigada, pero
creemos que es muy importante que no solo dentro de tu entorno digital tengas opción de mandar un link y que descarguen, sino que en tu entorno fuera de lo digital de pronto se puede. Entonces hicimos unos códigos QR para imprimir. Entonces, bueno, pues se los mandamos, ojalá los puedan imprimir y colocar donde se les ocurre que otra gente pueda descargarlos. Y la verdad que nos ha sorprendido mucho esto de los códigos QR porque pegaron de una manera brutal y tuvimos 10,000 descargas en 2 días. Casi nos truenan toda la web, ¿no? Tuvimos que rehacer toda la página porque se nos trababa todo por todos lados de la cantidad de gente descargando. Pero bueno, es una manera de poder dar libros a todo el mundo. Así que muchísimas gracias de parte de la Brigada para Leer en Libertad. Gracias por el regalazo. Gracias por el regalazo. Gracias a ustedes. Pues ahí lo tuvieron, ese es el programa de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Ya saben, la cita es todos los jueves a las 9 de la noche en todas las redes de la Brigada. Escríbanos a quién les gustaría tener, de quién quieren saber noticias, a quién extrañan. ¿A quién les gustaría que entrevistáramos? Estamos lanzando anzuelos por todos lados a ver si prenden. Ahora que la gente está más pegada a la computadora, puede que sea más fácil, ¿no? Pero estamos... Y manden sus videos, porque también queremos a los lectores. Necesitamos saber qué es lo que están haciendo ustedes, qué están leyendo, qué andan releyendo, qué encontraron por ahí de los 200 libros de la Brigada que no habían descubierto y que ahora no sueltan. Así que mándenos sus videos al WhatsApp de la Brigada 044 55 36 65 55 15. O al correo brigadaparalela-en-libertad@gmail.com. Esto fue Para hablar en libertad. Nos vemos el próximo jueves. Quédate en casa. Cuídense.